El susurro en coreano me hizo contener la respiración. Llevaba no sé cuánto tiempo, quizás media hora, fingiendo dormir en mi silla ejecutiva, con la cabeza apoyada en el cuero frío. Las luces del rascacielos de la Plaza de España de Madrid se reflejaban en el ventanal de mi oficina, creando una danza sombría de neones rojos y azules que apenas iluminaban los papeles sobre mi escritorio. Los papeles de la bancarrota. Era la 2 AM y el fracaso olía a desinfectante barato y a desesperación. Escuché el chirrido suave del carrito de limpieza que se acercaba. Era el señor Lee, el conserje nocturno. Un hombre discreto, ya entrado en sus 60, con ojos amables y manos ajadas. Habíamos intercambiado un buenas noches o un hola muchas veces, como dos fantasmas que se cruzaban en las horas muertas. Pero esta noche no quería enfrentarme a nadie. No quería forzar una sonrisa. Así que fingí dormir, cerrando los ojos con fuerza, el corazón latiéndome con una prisa antinatural. El chirrido se detuvo justo fuera de mi puerta. Luego, escuché el clic suave al abrirse. Mantuve la farsa, sintiéndome estúpida, pero ya era tarde para echarme atrás. Sentí su presencia, su sombra difusa a través de mis párpados. Un suave frote de la fregona, el movimiento cauteloso de alguien que intentaba no molestar. Y luego, silencio. Lo noté detenerse cerca de mi mesa. Seguramente había visto los documentos boca arriba. Ya ni siquiera me importaba la confidencialidad. Estaba demasiado agotada para ello. Esperé a que reanudara su trabajo y se fuera. En cambio, oí una inhalación brusca. No, susurró. No, no, no. Mis ojos se agitaron bajo los párpados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Me había descubierto? ¿O estaba leyendo los papeles? Escuché un crujido de folios y luego su voz de nuevo, baja y urgente. Estaba hablando en coreano, pero yo, que había tomado un semestre en la universidad hace años, reconocí fragmentos. No puedo permitir esto. ¿Debo llamarla? ¿Su teléfono? Mi corazón se disparó. ¿Estaba usando mi teléfono de mesa? No me atrevía a abrir los ojos. ¿Iba a robarme? ¿A aprovecharse de mi vulnerabilidad después de todo lo que había pasado? Estaba a punto de ser víctima de la única persona que había pensado que era inofensiva. José, soy papá. Su inglés, aunque acentuado, era claro. Necesito que escuches con atención. ¿Recuerdas lo que te conté sobre la CEO de aquí? La mujer que ayudó a financiar el centro comunitario en el barrio coreano de Lavapiés hace 3 años. Un relámpago me atravesó la mente. El centro comunitario. Había hecho esa donación de forma anónima, a través de mi fundación. ¿Cómo lo sabía él? Está en problemas, continuó. Alguien la está destrozando robando información. Estoy viendo los papeles ahora. Es espionaje corporativo. José, la misma empresa que intentó reclutarte el año pasado. Soluciones estratégicas Nexo. La sangre se me heló. Nexo. Eran ellos, los competidores que me estaban aplastando, que me habían tendido una emboscada con una adquisición hostil. Tu novia, la que trabaja en ciberseguridad para el FBI, tienes que llamarla. Ahora, esta noche, creo que sé quién les ha estado dando información. Hubo una pausa larga. Asumí que su hijo, José, estaba respondiendo. Estoy mirando los registros de seguridad que dejó abiertos en su pantalla. Veo acceso nocturno desde el ordenador de Carlos Ruiz. Cada vez los mismos archivos que aparecieron en las presentaciones de Nexo, según estos documentos legales. Carlos Ruiz, mi director de operaciones, mi mano derecha durante 8 años. El hombre en quien había confiado todo. Carlos, la vergüenza y la rabia me quemaron. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Tan estúpida? Sé que es tarde, José. Sé que está fuera de servicio, pero esta mujer, ella dio a nuestra comunidad 200.000 euros cuando nadie más nos ayudaba. Ella salvó nuestro centro. Ella salvó a nuestra familia ese invierno cuando perdí mi otro trabajo. Recuerda, así es como le devolvemos el favor. Sentí lágrimas calientes deslizándose por mis párpados cerrados, quemando mis mejillas. La traición de Carlos era una puñalada,
Pero el gesto de este hombre, este desconocido, era un bálsamo inesperado. Estoy tomando fotos de todo con mi teléfono. Dile que tengo pruebas. Dile que tiene que ser esta noche, antes de las 9 en TNM. Después de eso no importará. Otra pausa. También te quiero, hijo. Estoy orgulloso de ti. Ahora, haz esa llamada. Escuché el clic al colgar. Luego, sus pasos discretos por mi oficina. El ligero sonido del ratón de mi ordenador. El sutil chasquido de las fotos que tomaba con su teléfono. Debería haberlo detenido. Debería haber abierto los ojos y exigido saber qué estaba haciendo. Pero algo en su voz, la ferocidad protectora, la urgencia, la certeza absoluta, me mantuvo congelada. Perdón por la intromisión, señorita Soler, dijo suavemente en coreano, asumiendo que yo no podía entender. Pero usted mostró bondad a extraños cuando no tenía por qué hacerlo. Dio sin querer crédito. Eso es raro en este mundo. Así que esta noche yo le devuelvo el favor. Lo escuché marcharse, el carrito de la fregona chirriando por el pasillo. Me quedé en la oscuridad de mi oficina, sin fingir más, las lágrimas fluyendo libremente. Para entender cómo llegué a ese momento ridículo, con lágrimas calientes deslizándose por mis mejillas por un desconocido que me salvaba de mi propia ceguera, tengo que retroceder un poco. No sé si fue un martes o un miércoles, los días se mezclaban en ese torbellino de fracaso inminente. Pero la sensación de perderlo todo, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Visión tecnológica, mi visión tecnológica, construida desde cero, desde un pequeño garaje en un pueblo de la Sierra de Guadarrama, se desmoronaba. Era mi vida, mi imperio. La había levantado con sudor, con noches sin dormir, llegando la primera y yéndome la última. Pero últimamente, la última, se había estirado hasta el amanecer. El peso del fracaso inminente me oprimía los hombros como una fuerza física. Esta noche, sin embargo, era diferente. Esta noche era el final. La adquisición hostil nos había pillado por sorpresa. Soluciones estratégicas. Nexo había estado sistemáticamente robando a mis clientes más grandes, atrayendo a mi ingeniero principal, de alguna manera accediendo a información propietaria que debería haber sido imposible de obtener. Mis abogados no tenían respuestas. Mi junta directiva no tenía soluciones. Los bancos, por supuesto, no tenían piedad. A las 9 en este AM, firmaría los papeles que disolverían todo lo que había construido en 23 años. Era el colapso. Mi orgullo, mi legado, todo hecho añicos. ¿Qué se supone que haces cuando todo por lo que has luchado se va al traste por una traición que no viste venir? Es como si te hubieran quitado el suelo bajo los pies y te hubieras caído en un abismo oscuro y helado. Comentario personal. Inicio. A ver, un momento. Tengo que parar aquí porque todo esta situación, cuando lo pienso ahora, fue absolutamente demencial. Quiero decir, ¿en serio? Una CEO de una empresa multimillonaria que ha construido un imperio de la nada y el héroe que la salva de la ruina es el conserje nocturno. Suena como una película de bajo presupuesto, ¿verdad? En mi cabeza de ejecutiva de éxito, que solía ser, esto era una cosa totalmente ajena a la realidad. Los héroes eran los abogados con trajes caros, los financieros que movían cifras, no un hombre discreto con una fregona. Y la ironía es que, en ese momento, yo no sabía la mitad de lo que estaba pasando. Solo sentía el terror y la vergüenza. El hecho de que este hombre, el señor Lee, me viera así vulnerable y derrotada, era casi tan humillante como la bancarrota. Pero al mismo tiempo, había algo en su voz, algo tan genuino, que se sentía, no sé, diferente, real, lejos de la hipocresía que había respirado en el mundo corporativo durante años. Creo que parte de mí, la parte más cínica, pensó, esto no puede ser verdad. Esto es demasiado bueno para ser cierto. Alguien va a pedirme algo a cambio. Pero quizás el problema era ese. Quizás era demasiado real para mi viejo mundo. En fin, volvamos a la historia. Necesito seguir contando esto. Comentario personal. Fin.
Una de las cosas que más me chocó fue su historia sobre el centro comunitario. Me hizo darme cuenta de que el señor Lee no estaba motivado por un beneficio personal, sino por un sentido de gratitud y comunidad. Me hizo pensar en mi padre, un hombre sencillo de Extremadura que siempre decía, no hay mayor riqueza que la honestidad y un buen corazón, y desconfía de quien te ofrezca la luna sin pedir nada a cambio. Él lo decía por los charlatanes del pueblo, pero ahora en mi mente resonaba con los consejos de mi padre en el contexto de un mundo corporativo lleno de lobos disfrazados de cordero. Yo había perdido de vista esa verdad tan simple. Había creído que el éxito se medía en cifras, en el valor de las acciones, y no en la forma en que tratabas a las personas o en el impacto que tenías en ellas. Y ahí estaba yo, aprendiendo una lección vital de alguien que apenas conocía. Ahora volviendo a esa noche, después de que el señor Lee colgara y se fuera, me levanté de mi silla y me acerqué a mi ordenador. Mis manos temblaban. Abrí los registros de seguridad que él había mencionado, y ahí estaban. Los códigos de acceso de Carlos, usados a las 11:00 p.m., a medianoche, a las 12:00 a.m., en docenas de noches durante los últimos 6 meses. Archivos descargados, correos electrónicos accedidos. Toda mi empresa entregada a los competidores, pieza por pieza, por alguien en quien había confiado como un hermano. Era doloroso de ver, como un resumen de mi propia ceguera. Mi teléfono sonó a las 2:47 a.m. Era Ana López, la agente federal, la novia de José, llamando desde su casa. Ya había empezado a buscar registros digitales. Con las fotos y el testimonio del señor Lee, tenían suficiente para una orden de registro. ¿Podría yo evitar que Carlos se diera cuenta de que algo andaba mal hasta que el FBI llegara a las 7:00 a.m.? Preparé café, fuerte y negro. Tenía 3 horas para prepararme para un tipo de reunión matutina muy diferente. Carlos llegó a las 7:15 a.m. como siempre, trayendo 2 lates. Gran día, ¿eh? Dijo con lo que ahora reconocía como falsa simpatía. ¿Estás aguantando bien? Nunca mejor, le respondí. Y extrañamente, era verdad. No tenía ni idea de la verdadera magnitud de lo que había sucedido, ni de la cara que pondría Carlos en unos minutos. ¿Os imagináis la tensión? ¿Cómo se mantiene la calma cuando sabes que la persona frente a ti es una víbora? Los agentes del FBI llegaron a las 7:22 a.m. La expresión en el rostro de Carlos cuando pronunciaron su nombre es algo que me sostendrá durante años. Una mezcla de incredulidad, terror y una culpa que, por fin, no pudo ocultar. La investigación avanzó rápidamente. Carlos había sido descuidado, arrogante en su creencia de que nunca sería descubierto. Los ejecutivos de Nexo tenían rastros en papel, recibos de correo electrónico, transferencias bancarias ocultas en cuentas mal disimuladas. A mediodía, la firma de la bancarrota se pospuso. Al final de la semana, 3 ejecutivos de Nexo estaban bajo custodia. Los clientes robados de Visión Tecnológica comenzaron a regresar, horrorizados por el espionaje industrial del que, sin saberlo, se habían beneficiado. Unos días después, encontré al señor Lee limpiando las salas de conferencias del tercer piso. Estaba fregando el suelo con su carrito, el mismo sonido familiar que me había salvado. Señor Lee, le dije, ya me había aprendido su nombre. Necesito hablar con usted. Se veía aterrorizado. Señorita Soler, lo siento, me extralimité. No debería haber usado su teléfono. Usted salvó mi empresa, le dije. Él negó con la cabeza. Usted salvó a mi comunidad primero. Nos dio esperanza cuando no teníamos ninguna. Yo di dinero, respondí. Usted dio algo mucho más difícil. Le importó un desconocido. Le extendí un sobre. Estuve un contrato. Estoy creando un nuevo puesto. Director de Cultura Corporativa y Compromiso Comunitario. Paga 120,000 euros al año. La descripción del trabajo era simple. Ayúdeme a recordar lo que importa. Ayúdeme a ver a la gente que he estado demasiado ocupada para notar. Ayúdeme a construir el tipo de empresa que merezca lealtad. Los ojos del señor Lee se llenaron de lágrimas. Señorita Soler, soy solo un conserje. Tengo una educación secundaria. Yo no...
Usted tiene un doctorado en humanidad, señor Lee. Eso es lo que necesito. Tomó el sobre con manos temblorosas. También, continué, voy a aumentar el presupuesto de nuestra fundación comunitaria en 5 millones de euros anuales. Quiero que presida el comité de selección. Usted ve las necesidades que yo no veo. Usted conoce a la gente que yo no conozco. Juntos lo haremos mejor. 6 meses después, Visión Tecnológica estaba más fuerte que nunca. Carlos Ruiz y los ejecutivos de Nexo se enfrentaban a cargos federales. Había reestructurado toda mi empresa en torno a una nueva misión. Beneficio con propósito, éxito con alma. Pero el verdadero cambio fue más pequeño, más personal. Ahora me sabía el nombre de cada conserje, de cada guardia de seguridad, de cada trabajador de la cafetería. Había aprendido sus historias, conocido a sus familias, celebrado las graduaciones de sus hijos. Mi equipo ejecutivo ahora incluía a personas promocionadas desde lugares inesperados, trayendo perspectivas que transformaron nuestra forma de hacer negocios. El señor Lee prosperaba en su nuevo rol, el que le permitía cultivar una cultura donde todos se sentían valorados y donde el propósito iba más allá de la cuenta de resultados. Su hijo José se unió al equipo de seguridad de Visión Tecnológica y su hija, inspirada por la historia de su padre, se matriculó en una escuela de negocios para estudiar liderazgo ético. Era un ecosistema que, de alguna manera, encajaba. La gente se complementaba, se sentía bien ser parte de algo así. En el aniversario de aquella noche de octubre, me paré frente a toda mi empresa, reunida en el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Hace un año, dije, casi lo pierdo todo porque había perdido de vista lo que importaba. Me había enfocado tanto en los beneficios y la competencia que no vi al traidor en mi círculo más cercano. Pero tampoco vi al héroe empujando un carrito de fregona. El señor Lee me recordó que el carácter no se determina por el título o el salario. Se revela en lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está mirando. Sonreí al señor Lee sentado en la primera fila. Él creyó que yo estaba dormida esa noche, pero en realidad estaba despertando. La sala estalló en aplausos. Esa tarde, mientras cerraba mi oficina, vi al equipo de limpieza nocturno comenzar sus rondas. Me detuve a charlar con Elena de Guatemala, que me contó sobre el equipo de fútbol de su hija, con Pedro, que me mostró fotos de su nuevo nieto, con Amara, que estaba estudiando para su grado de enfermería. Esta era mi gente, todos ellos, los ejecutivos y los conserjes, los ingenieros y los guardias de seguridad, cada uno cargando sueños, librando batallas, esperando oportunidades. Y nunca más fingiría estar dormida a su presencia, a sus vidas. Nunca más me permitiría ignorarlos. ¿Y hoy cómo estoy? Sinceramente, no lo sé del todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un golpe de realidad necesario. Otras veces, todavía me carcome la duda de si hice lo correcto, de si mi visión de entonces no era tan equivocada, o si simplemente cambié un conjunto de problemas por otro. Probablemente es una mezcla de todo. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto. Pero esta historia es mía y la empresa que estamos construyendo ahora, con sus altibajos, con sus desafíos y sus victorias, también lo es. Y eso al menos se siente como un buen comienzo, o quizás como un buen camino que aún estamos recorriendo.